y en el día de hoy vamos a iniciar nuestro debate acerca de las lecturas propuestas para la segunda entrega. Gracias. Buenos días, compañeros, ¿cómo ha pasado? Buenos días, compañero. Bien, gracias a Dios. Buenos días, compañeros. Muy bien, gracias. Ok. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a empezar a hablar entonces de las posturas que hoy en día se tienen en cuenta como teorías de creaciones y cómo la fe y la ciencia tienen un punto de vista diferente de acuerdo a lo que uno puede pensar y otras personas no. En el libro que nos mandaron a leer o tenemos que tener en cuenta, nos damos cuenta de la civilización que, que hoy tenemos nos invita a que tenemos que usar más la razón, dejar un poco el mito, esos mitos que desde que empezaron los griegos han tenido que pasar toda la humanidad para poder entender los efectos naturales que nosotros pues diariamente podemos notar. Es por ello que nos invita a reflexionar desde el punto de vista científico, de que nada está dicho, pero todo se puede probar desde la ciencia, dejando al lado lo que uno pueda tener como fe o llamarla desde ese punto de vista. Compañero Miguel, bueno, con base en lo que tú dices, bueno, tu postura es muy interesante en cuanto a la ciencia. Básicamente debe prevalecer ante la religión, es lo que tú estás exponiendo. Pero es muy importante resaltar o destacar que las matemáticas fueron impulsadas gracias a la religión. ¿Cómo se dio esto? Pues en la India anteriormente las personas muy religiosas realizaban sus cantos, necesitaban construir sus templos y para poder llevar a cabo todo el proceso de realización de templos, ellos necesitaban delimitar medidas, tener espacios delimitados y para esto necesitaban realizar mediciones. De esa forma allí empezó a impulsarse las matemáticas a través de la religión. Entonces, según Yaisa Martínez, que expone su punto de vista acerca de toda esta tradición matemática que se ha llevado a cabo, pues ella expone que la religión y las matemáticas van muy de la mano. Fíjate que tú expones acerca de que la ciencia debe prevalecer, pero ¿qué pasa? La religión ayudó muchísimo a impulsar a las matemáticas, ya que las personas en ese entonces necesitaban realizar para sus cultivos también, resalta Yaisa en este texto, para realizar sus cultivos necesitaban realizar una adecuada medición de sus espacios territoriales donde iban a realizar estos. Y para llevar a cabo esto ellos necesitaban medir. Entonces su parte religiosa ayudó mucho a las matemáticas, desde allí nacen las matemáticas. Y fíjate que nacen de una forma a través de la religión. Fíjate que fue necesario primero la religión, o sea, tener algo religioso, y ellos debían de contar o contabilizar o tener muy en cuenta los cantos que iban a realizar, las cuántas oraciones iban a hacer, y entonces eso impulsó bastante a las matemáticas. Bueno, sobre eso que dice la compañera Negley, yo estoy un poquito más de acuerdo con lo que dice el compañero Miguel, sobre que hay que dejar un poquito de lado más la religión para poder impulsar de manera correcta los avances científicos. Por ejemplo, en la Edad Media se produjo un proceso de oscurantismo porque solamente se concentraban en el aspecto religioso y todo lo que se consideraba novedoso y moderno en temas de avances científicos se consideraba como algo aberrante y que iba en contra de la religión. Entonces yo pienso que
Cuando se deja un poquito más de lado las creencias religiosas y se concentra más en los avances científicos, dejando de lado los mitos y supersticiones, se logra más un proceso productivo. Y en esto me parece, por ejemplo, muy importante la lectura que habla de la lectura que tiene como título el humanismo ante el reto del diálogo, fe y razón en la sociedad postsecular, donde trata sobre todo ese tema del humanismo, cómo produce un proceso de avance en materia de diálogo entre fe y razón, donde se ve más desde una posición neutral y no se le da tanto aspecto como que a la dimensión religiosa, entendiéndose el hombre, estudiándolo como algo criatura de Dios, sino como un ser racional, independiente y responsable de sus actos. Bueno, partiendo de esta premisa, es importante mirar las posturas que han tenido diferentes autores a través de la relación entre la religión y la fe. Según Martínez, en el texto sobre la fe y la religión de Santo Tomás de Aquino, nos expresa de que la fe cristiana y la razón humana son creación de un Dios, ¿sí? Del Dios creador. Y esto pues a partir de esto nos da una premisa muy importante, que la fe es un acto de nivel intelectual humano, teniendo en cuenta que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone, la apoya, partiendo de que el ser humano es esencialmente sobrenatural y es la naturaleza, la razón, lo que lo lleva a esta razón último, que es lo sobrenatural, visto como la fe, como una vida más trascendental. Entonces, es necesario que la gracia de Dios ilumine la inteligencia y la voluntad para ser puesto en un acto de fe. Bueno, concluyendo con este debate y estas posturas, pienso, ¿verdad? Y opino que según la lectura entre separar lo que es lo secular con la fe, el humanismo, el pensamiento moderno y lo religioso, como decía el Papa Benedicto XVI en una de las lecturas, dice que Dios actúa como logo. ¿Y qué significa logo? Significa palabra. No es necesario separar lo que es razón con lo que es la conciencia, con lo que es el pensamiento secular y con lo que piensa actualmente el mundo moderno. ¿Por qué no es necesario separar esto, verdad? Porque la religión simplemente te está presentando un acto moral que impulsa al ser humano a no hacer cosas indebidas, mas no está cuestionando lo que postula la ciencia. Por eso Benedicto XVI resume esto. Ahora bien, más adelante, uno de ellos también postula una frase sacada del libro, en la página 90 lo van a encontrar, que dice: pero en la actualidad no se trata de traducir el lenguaje religioso a un lenguaje secular. Significa que no se trata de que la religión va a sumergirse ahora mismo al pensamiento que se está trabajando en la sociedad moderna. ¿Sí me entiende? Simplemente que está acoplando su lenguaje a lo que se llama razón. Ahora, no se trata de separar el lenguaje secular, sino de respetar y valorar las tradiciones religiosas. Simplemente eso es lo que busca la religión y lo que está tratando de unificar la iglesia, y es que se respeten las tradiciones religiosas, no dejando a un lado lo que es la moral y los valores que ésta nos inculca. Claro está que el secularismo tiene sus razones, tiene sus posturas, y aparte piensa un poco más con una razón más científica, pero no significa que la religión quiera desligarse de lo que piensa la ciencia o de lo que opinan el mundo moderno, sino colocar una postura más razonable, que se respete y que se valoren estas tradiciones. Gracias, compañero.